7:28, muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Yacu Pérez, ex candidato presidencial que llegó tercero en la primera vuelta de las elecciones anteriores, ha anunciado la conformación de su movimiento Somos Agua, y para hablar sobre ese proceso lo hemos invitado aquí a La Clave. Ya aparece en pantalla Yacu Pérez. Muy buen día, Yacu, le agradecemos ocupar estos minutos con nosotros. Sabemos que está en un lugar con dificultades de conexión, así que intentaremos que esta entrevista pues avance en rigor. Muy buenos días. Buenos días a usted y a la audiencia que nos escucha. Un fuerte abrazo a la distancia. Se lo escucha fuerte y claro, Yacu. Somos Agua, ¿en qué estado está? ¿Tenemos formularios ya? ¿Tiene usted una estructura en 24 provincias para conseguir estas 190.000 firmas que hacen falta? Y efectivamente, el 14 de agosto se dio la Convención Nacional en Cuenca, en donde asistieron delegaciones de las 24 provincias. No pudieron venir de Estados Unidos y Canadá, no obstante, a través de la señal virtual también se comunicaron, y hemos presentado ya ante el Consejo Nacional Electoral los principios filosóficos, políticos, ideológicos del movimiento Somos Agua. Hemos presentado el acta fundacional, los requisitos que que son exigidos por el Código de la Democracia, su instructivo, y ahora estamos esperando que haya una respuesta por parte del Consejo Nacional Electoral en la que se nos entregue los formularios para iniciar la minga de la recolección de las firmas en todo el país. Una vez entregados los formularios, Yacu, ¿qué tiempo tienen para presentar las firmas? De acuerdo a lo que dispone la ley, son 365 días, un año, pero claro, nosotros ojalá aspiramos contar más tiempo y que este movimiento pueda participar en las seccionales del 2023 y más adelante en las siguientes también. Vamos al origen, Yacu. Usted consigue tal vez la mejor participación histórica de Pachakutik en una elección presidencial. ¿Qué determina que en algún momento esto se rompa? ¿En qué momento usted dice, ok, no voy más con Pachakutik por A o B motivos y decido conformar mi propio movimiento? Cuando pasamos ganamos la primera vuelta. Si ganamos en 14 de las 24 provincias, pero el fraude nos impidió llegar a la segunda. Ahí hubo un gran debate si unos querían apoyar a Arauz, otros a Lasso, y fue la tercera vía la que por mayoría dijo ni al uno ni al otro, porque hemos marcado una distancia con el correísmo, con el neoliberalismo de Lasso, y somos leales con nuestro pueblo, que confió casi 2 millones de ecuatorianos, y tenemos que ir por la tercera vía. Votamos por el nulo, así fue el consenso. Pero una vez que se dio la segunda vuelta, hubo un debate igual, que si llegamos a acuerdos, y dijimos, claro que hay que llegar a acuerdos. Entonces fue el primer acuerdo con Izquierda Democrática, que estuvo bien. Pero después decían, para captar la presidencia de la Asamblea, tenemos que aliarnos con cualquiera de los movimientos. Dije, no con cualquiera. Hay un límite. Y ese límite es con la derecha ecuatoriana ni con el correísmo. No. Y unos decían, pero no vamos a poder conseguir la presidencia. Entonces dijimos, con presidencia o sin presidencia, nosotros somos un bloque fuerte, 27 asambleístas, vamos a ser determinantes, nos van a necesitar. Y sin las presidencias de comisiones, que además sí podemos tener, incluso en el CAL, por ley, sin la presidencia de la Asamblea podemos hacer un trabajo que beneficie al país. Entonces, ahí la mayoría de los asambleístas de la Dirección Nacional dijo que no, vamos a seguir dialogando. Yo les insistí que no es eso lo más correcto, hay que mantener la lealtad con nuestros electores, y además si queremos tener un futuro en lo político, tenemos que mantenernos de esa distancia. ¿Y con qué cara vamos a volver a nuestras comunidades cuando apoyemos a Lasso, que es un gobierno pro-extractivista? Entonces ahí les rogué, les imploré, pero me sentí que estaba solo. 2 asambleístas de los 27 me apoyaron la tesis de la tercera línea, y al final les dije, si ustedes se van con Lasso, simplemente, o con Correa, yo me retiro de Pachakutik.
Ellos fueron con Lazo. Sí que necesito hacer una puntualización, Yacu, porque aquello que parece en cabeza de Yacu Pérez ahora parece como una muy mala idea, esto de sentarte a negociar con el gobierno de Lazo, ciertamente de principios neoliberales. No parecía tan buena idea cuando en plena campaña electoral se sentaron como segundo y tercer candidato, segundo y tercer posesionado en la primera vuelta a conversar sobre algo mucho más delicado, que era quién pasaba a la segunda vuelta. Ahí mismo se pudo evidenciar que el señor Guillermo Lasso no cumple la palabra, rompe los acuerdos. Y él tiene un antecedentes bastante cuestionables. Recordemos el salvataje bancario. Él fue el superministro de Economía en el gobierno de Yamil Mawad en 1999. Igualmente, cuando fue gobernador del Guayas, los médicos estaban haciendo una paralización, buscando que se les pague apenas sus salarios. Él dijo que van a meterle a la cárcel. Pero son antecedentes viejos. ¿Por qué entonces entre primera y segunda vuelta era legítimo sentarse con Lasso y luego ya en la negociación de las autoridades legislativas no lo era? Era legítimo porque el Consejo Nacional Electoral estaba en la disyuntiva de qué hacer. Nosotros lo único que pedíamos es que se abran las urnas. Y el Consejo Nacional Electoral, la delegación de la OEA, el país a través de ustedes como medios de comunicación pudo evidenciar, testificar que de nuestra parte no teníamos ningún sesgo. Estábamos de acuerdo en que simplemente gane quien tiene legitimidad. Y ahí se acordó que en las 17 provincias se aperturan el 50% de las actas y el 100% de las actas en la provincia del Guayas. Y recuerdo que el señor Guillermo Lasso, en ese entonces candidato, dijo: quien nada debe, nada tema. Le tomamos la palabra. Al día siguiente se echó atrás, y eso mismo es una muestra, una evidencia de que no lo honra la palabra. A mí mis progenitores me enseñaron a honrar la palabra, y eso mismo es un mal predicamento. Pero además sabemos que nosotros respetaremos, ojalá, reiteramos que el gobierno de Lasso haga un buen gobierno, pero lo que nos preocupa es que va a profundizar el extractivismo, cuando hasta el nombre lo ponen de Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Transición ecológica quiere decir, en términos estrictamente, lo que dice la literatura, simplemente ya no optar por el extractivismo, es de dejar atrás el extractivismo y pasar al post-extractivismo, pero para profundizar el extractivismo con explotación ya no de 500,000 barriles de petróleos anuales, diarios, sino a 1 millón diarios. Igualmente va a profundizar el extractivismo minero, y eso simplemente significa que va a continuar la criminalización de la protesta social, va a continuar con las concesiones mineras. Es decir, va a hacer exactamente lo que el mundo está predicando, la comunidad científica, y que los defensores del agua, los defensores de los territorios, de la naturaleza, de la Pachamama, estamos en contra de ese extractivismo. Entonces, son motivos, razones ideológicas, motivos suficientes para no hacer un acuerdo con el gobierno de Lasso, y eso es lo que a nosotros nos llevó a que no podemos estar junto a un gobierno que tarde que temprano nos va a pasar la factura. Este rato estamos bien, el gobierno de Lasso está con una buena aceptación, está medianamente cumpliendo el tema de las vacunas, pero a la tarde vamos a ver que en materia económica, en materia social, en materia ecológica, ambiental, va a ser muy, pero muy controvertido, y sobre todo va a afectar a la clase media, que va a pauperizar, y a la clase baja, que va a llevar a la indigencia, y nosotros no estamos de acuerdo con esas políticas. En vez de eso, cobre los impuestos. La CEPAL hace un mes dice que hay 7.600 millones de dólares que siguen evadiendo tributos los grandes empresarios, y eso no nos parece correcto. Y sin duda se necesita un contrapeso político de más potencia que lo que han mostrado ahora Pachacutic y Yunes. ¿Cómo está conformado Somos Agua? Estas dirigencias provinciales de las que usted me hablaba se reunieron el día 14 en asamblea. ¿Es toda disidencia de Pachacutic también? No, para nada. No es solamente disidencia. Muy pocos vendrán de Pachacutic. Son sectores ciudadanos, sectores sociales, que han venido apoyándonos en la campaña electoral, pero que hay otros sectores que tienen una expectativa, un entusiasmo, un optimismo
de construir la tercera vía, de construir el movimiento profundamente ecologista, ecofeminista, porque tanto las mujeres como la naturaleza ha estado subordinado a esa visión eurocéntrica patriarcal, y es el momento de crear un espacio que llene ese vacío en el Ecuador de ser ambientalistas, pero en serio, no un ambientalismo light, sino un ecologismo que defienda la naturaleza, la creación, desde los microorganismos hasta el ser humano que se ha convertido en el mayor depredador, pero a la vez la criatura más frágil y sensible que podría desaparecer ante el cambio climático, que no es una amenaza, sino que es una realidad, y que hemos visto cómo en estos últimos tiempos hace trastabillar al clima, al planeta, con temperaturas que rebasan los 50 grados en Litón, en Canadá, en Norteamérica, y contraparte en la Australia, 37 grados bajo cero. Lo que está pasando este rato con los incendios en Bolivia, en cambio, las inundaciones en Alemania, en China, y con los incendios que envuelven llamas a Grecia. Y ese cambio climático, esa crisis climática, obedece al extractivismo, y es el momento de que haya un espacio político en el Ecuador, y el movimiento Somos Agua, defensores del agua, consideramos que es un espacio propicio para la juventud, para los ecologistas, para los animalistas, para la comunidad LGBTI, para los marginados, los indígenas, los campesinos, los productores de arroz, los productores de maíz, los de cacao, los obreros, los pequeños bananeros que este rato están atravesando una de las mayores crisis, que puedan entrar en este espacio. Antes de ayer, en la provincia del Oro, se dio la primera convención provincial, porque la primera fue nacional, y ahora comenzamos por todas las provincias. Fue antes de ayer ya la convención provincial en el Oro, con presencia de casi 500 delegados, y fue muy participativa, donde se debatió, se eligió una directiva. De aquí nos toca el 11 de septiembre en Loja, luego nos toca el 2 de octubre en Guayas, pero antes creo que tenemos en Los Ríos, y nos toca también en Cañar, en Bolívar, en Chimborazo, en Pichincha está previsto para también octubre. Entonces vamos a ir estructurando unas coordinaciones a nivel de todo el país a fin de construir este espacio que eleve el debate político, que a los insultos políticos tengan argumentos políticos, y contribuir desde el espacio que tengamos para el crecimiento, para el mejoramiento de las condiciones de vida de los ecuatorianos y ecuatorianas. Usted me mencionaba una serie de individuos que son un poco el objetivo de Somos Agua, es decir, ahí están sus mercados políticos. Muchos de ellos se corresponden también a las bases de Pachacutic. Yo lo he escuchado decir en algunas entrevistas, mi intención no es dividir Pachacutic, pero necesariamente en un mercado político tan pequeño le va a tocar ir a tocarle las puertas a las bases de Pachacutic, o a bases tradicionalmente relacionadas con Pachacutic. Yo insisto en que nuestra intención no es provocar una ruptura, para nada. Los que se sientan bien en Pachacuti van a quedar, y es más, yo de corazón les digo que les vaya bien. Tienen un bloque de asambleístas de 27 que históricamente no lo han conseguido, y esta es la oportunidad para fiscalizar y hacer leyes en beneficio de los ecuatorianos, bajar las tasas de interés de los créditos, hacer que el señor Guillermo Lasso cumpla la propuesta de campaña, créditos a 1% para 30 años, permitir el libre ingreso a las universidades para que la juventud ecuatoriana pueda tener el sueño de hacer realidad la profesión que escojan, y tantas otras leyes que podrían hacerlo. Ahí tienen una oportunidad. Nosotros no vamos a decir, véngase acá, este es el mejor movimiento. No, las personas conscientes, libres, voluntariamente, que estén de acuerdo con nuestros postulados ecologistas, de protección de la naturaleza, de protección de las mujeres, que pongan no solamente de moda, sino un hábito, la ética, la honradez, el consentimiento, la libre determinación, la educación emancipadora, la economía circular, sostenible, sustentable. Bienvenidos, las puertas están abiertas. Personas que tienen un antecedente de haber bailado con varias camisetas, o que tengan antecedentes de no pagar impuestos, o que sean que hayan cometido antecedentes de maltrato a las mujeres, de violencia hacia las mujeres, de violencia hacia la madre naturaleza, acá no tendrán cabida. Pero el resto de gente honesta, que son la mayoría de los ecuatorianos, bienvenidos a construir el país que soñamos. Reflexionaba sobre el movimiento Somos Agua y sobre su tránsito y su destino, y realmente
pensaba que lo que hay que cuidar es, o más bien tratando de encontrar una analogía en la historia reciente de la política, decía yo, ojalá no se, o pensaba yo, ojalá no se convierta en un Madera de Guerrero, que justamente por una desaveniencia interna termina por separarse del Partido Social Cristiano, convirtiéndose en un movimiento independiente que luego fue, resuelta la desaveniencia personal, prácticamente absorbido nuevamente por el Partido Social Cristiano y nunca se transformó en una opción por sí misma. Podría suceder muchos escenarios. Nosotros no nos creemos la verdad absoluta, ni nos creemos que somos la única fuerza. Es una nueva opción, una opción de los pobres, de los excluidos, de los artistas, de los intelectuales, de todo el pueblo, de chicos y grandes. Es una opción que no ha tenido en el país una inclinación, un horizonte ecologista. No ha habido. Y ahora tenemos. Y ahí estamos para construir. Esto no será un caudillismo ni en parroquias, cantones, provincias, ni a nivel del país. Tiene que ser una construcción colectiva. Puede tener muchos enfoques. De lo que vemos este rato hay una aceptación linda. Estamos muy contentos, muy esperanzados de que este movimiento pueda calar, y ha habido en los recorridos pocos que recién hemos iniciado, pero mucha conexión. Y eso es bueno para que el pueblo del Ecuador tenga esa opción por ese movimiento verde, por ese movimiento azul, verde de la ecología, azul del agua, por esa diversidad, por ese espacio democrático, que no solamente hay que predicar, sino que hay que practicar. Y ahí está el reto. Es un reto, es un desafío gigante. Encontrar las firmas, son miles de firmas, casi 200,000 firmas que hay que tener más, además, más. O sea, vamos a tener tropiezos gigantes. Muchos nos ven como que vamos a hacer el movimiento, que vamos a acceder al poder. Tanto van a aparecer una cantidad de muros, de obstáculos que van a atravesarse en el camino. Pero eso mismo nos va a impulsar y nos va a motivar para tratar de llegar al horizonte y hacer que las utopías aterricen y hacer que los sueños se hagan realidad y hacer que el nuevo amanecer aparezca. Yacu, necesito terminar la entrevista, pero antes de eso quería hacerle una consulta. ¿Qué es el ecofeminismo? Estamos en tiempos de definiciones cada vez más específicas y mientras más especificamos los conceptos, más queda por fuera gente a la que se le dificulta comprenderlos. ¿Qué usted ha calificado este movimiento de ecofeminista? ¿Qué es esto? El ecofeminismo no es nuevo. Apareció en los años 60, 70, 80, con la segunda ola del feminismo, con el pacifismo cuando mujeres luchaban contra de las bombas nucleares, las armas nucleares en el mundo, cuando apareció el ecologismo, en donde, por ejemplo, las mujeres que estaban seguidoras de Mahatma Gandhi se abrazaron a los árboles para impedir la destrucción del Himalaya, y luego fueron desarrollando cada vez más las filósofas mujeres. El ecofeminismo es un movimiento de ideas, de acciones, que encuentra una conexión entre la subordinación tanto de las mujeres como de la naturaleza al patriarcalismo. Las mujeres y la naturaleza, ambos seres vivos, han sido explotadas, maltratadas, vilipendiadas, conquistadas, despojadas de sus cuerpos, de sus territorios, han sido vulneradas, han sido violentadas, y es el momento de darle el espacio que se merece. Nuestra madre y nuestra madre tierra y la madre mujer que nos dio a luz merece un espacio. Por lo tanto, la paridad de género, la complementariedad, acabar con todas esas políticas eurocéntricas y patriarcales que discriminan a la mujer, que creen que la mujer y la tierra es un objeto, que es materia prima, tiene que acabarse. Ese es el espacio del ecofeminismo, en donde permitamos ser libres, permitamos ser iguales, hombres y mujeres, y tener un profundo respeto a la madre naturaleza y acabar con el ecocidio, con el terricidio, con el genocidio, con los epistemicidios, con los femicidios. Ojalá pronto lo que discuten los filósofos, los que discuten la comunidad internacional, lo que discute la comunidad científica, lo que discuten los ecologistas, los pueblos originarios, hoy se ve esa relación tan estrecha
entre el ser humano y la naturaleza. Es más, a nosotros no nos pertenece la tierra, nosotros pertenecemos a la tierra, por lo tanto hay que criarle, hay que darle cariño, hay que darle ternura a la madre tierra, a la madre naturaleza y a las mujeres, que el espacio que necesitan. No tenemos una confrontación de las mujeres contra los hombres, sino una sola, tener esa ternura en esa crianza, así como nos han dado ellos. Muchas gracias, Yacu, por atendernos. Tengo que irme. Va por una candidatura presidencial en el 2025. Lo conversábamos con Carlos Rabascal hace un par de semanas y yo le decía, mártires en política no hay quien recorra el país en 24 provincias elaborando y construyendo una estructura por 4 años para no lanzarse. Bueno, nosotros básicamente estamos preocupados en el movimiento, que salga, que sea un espacio, pero yo no puedo decir lo que no, desecharlo, pero tampoco decir que voy a hacer. Va a depender de lo que diga la Pachamamita, lo que diga el pueblo, lo que diga la legitimidad de los colectivos. Ellos dirán, por más que yo quiera hacer, pero si no tengo respaldo, no tiene sentido. Vamos a ver, estamos recorriendo los... ¿Usted quiere serlo entonces? Podría ser, mi mayor sueño no es ser presidente. Mi mayor sueño es verle a los jóvenes haciendo realidad sus sueños de ser arquitectos, médicos y teniendo fuentes de trabajo y no ver una diáspora que sale expulsada del país. Mi mayor sueño es ver que acabe con ese 50% de desnutrición de los niños. Mi mayor sueño es que las mujeres tengan el espacio que se merecen, pero un espacio, reitero, en donde se sientan libres de acoso, de violación. Mi mayor sueño es que podamos respirar tranquilidad y que la naturaleza no tenga que estar sofocada por el extractivismo y algún rato podamos hacer del Ecuador una potencia ecológica digna de ser ejemplo en el mundo. Muchísimas gracias, Yacu. Cuando ya vaya a anunciar que sí va de candidato para el 2025, entonces también está abierta la invitación para que lo anuncie en este programa. Muchísimas gracias por compartir esta mañana con nosotros. Gracias de todo corazón. Un abrazo, un lindo día a ustedes. Igualmente a Yacu Pérez, político, ex candidato presidencial, tercero en las primarias de este año, que conforma su movimiento Somos Agua. Nos vamos a una pausa y volvemos de inmediato.